Estados Unidos y él predicó muy fuerte en el tiempo del atentado de las Torres Gemelas. Y una de las cosas que él decía, cuando ocurrió esto, al otro día dice que las iglesias se llenaron. Toda esa comodidad que las personas vivían se vio exaltada, se vio interrumpida, y es como que todo el mundo dio vuelta su rostro a Dios. Dice que las iglesias se llenaron. Pero la gente que fue a la iglesia fue buscando una respuesta. Y este hombre dice que lamentablemente muchas de las iglesias que habían no pudieron darle una respuesta a las personas. Algunos se sujetaron a la serie de sermones que venían predicando y tal vez predicaban de ética, predicaban de sexualidad, predicaban de moral. Pero esa gente que vino a la iglesia vino buscando una respuesta ante la situación que se estaba viviendo y la iglesia no se la dio. Y dice que de la misma manera en la que miles llegaron a las iglesias y las abarrotaron, así también se fueron, y no solamente se fueron quienes llegaron, sino que se fueron también otras personas de la iglesia. Porque la iglesia no le pudo dar una respuesta. Y es muy importante que entiendas que vos y yo tenemos que tener una respuesta. Primeramente, en donde pararnos, para nosotros. Y luego para las personas que no conocen. Muchos de los alumnos míos me preguntan, ¿qué dice Gustavo la Biblia de todo esto? ¿Qué dice Dios de todo esto? Y si vos y yo no tenemos una respuesta, los medios le están dando una respuesta. Una respuesta que no tiene fundamento. Los medios le dan una respuesta falente, las redes hablan cualquier cosa, y de paso te lo digo, ojo con los lugares en donde entras en internet, hay sitios que chorrean sangre, ¿no? Y hay gente que parece que se aprovecha de estas situaciones para poder expresar sus pensamientos, ignorando que en vez de hacer bien, hacen mal. Que ya viene el fin del mundo, que ya uno vio un jinete del apocalipsis por ahí dando vuelta, el otro sintió sonido de trompeta en la puerta de la casa, cosas raras, ¿no es cierto?, que no le tiene que prestar atención a eso. Hay fanáticos religiosos que le hacen daño, hay amarillistas que hacen daño, hay personas que están en la ignorancia al respecto y dan respuestas que no tienen y hacen daño. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Al tiempo presente que estamos viviendo, Dios dio una respuesta desde hace mucho tiempo. Una respuesta para el tiempo actual, para lo que vos y yo estamos viviendo. Y esa es la respuesta en la que nosotros nos tenemos que parar y de alguna manera tenemos que transmitirla a aquellos que no tienen esperanza, entendiendo que este tiempo de aflicción que se presenta no sobre Argentina, sino sobre el mundo entero, es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad para la iglesia, para que la iglesia se despierte de su ritual, de sus formas, a la realidad de la vida, y es un tiempo también para que la persona, que tal vez estaba cómoda en su indiferencia, pueda despertarse a la realidad de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y para esto vamos a ir al Evangelio según San Mateo y vamos a ver cómo Cristo habló acerca de hoy, del presente que nosotros estamos viviendo. Vamos a ir del capítulo 1 al capítulo 24, capítulo 1 al versículo 3. Le hago otra preguntita. ¿Usted lo siente bien? Pues yo siento como que se siente bien, ¿no? Bueno, es paranoia mía entonces. ¿Lo tenemos? Ah, qué vivo que es usted también. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Hasta ahí es la palabra de Dios que quiero compartir. Luego vamos a estar viendo en el capítulo 24 toda la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, pero quiero centralizarme primeramente en esta parte, que parece insignificante, pero es la que le da fuerza al resto del argumento que vamos a hablar. Los discípulos le están mostrando a Jesús el templo. Para que usted tenga idea lo que era el templo en esa época, la dimensión de todos los edificios del templo era aproximadamente el de 2 estadios de fútbol. La parte más elevada del templo era como un edificio de 15 pisos. Estaba decorado por láminas de oro. Gran parte de las paredes era granito blanco. Dice el historiador Josefo que cuando los viajantes se acercaban y veían el reflejo del granito, parecía nieve en las paredes, y que cuando el sol daba en las láminas de oro, prácticamente enceguecían a los que miraban. La dimensión de este templo era descomunal. Las piedras cortadas, muchas de ellas medían 40 metros de largo. Imagínense una piedra, un corte de piedra de 40 metros de largo, casi media cuadra. Las columnas, dice que prácticamente 3 personas, ¿no?, con los brazos abiertos podían encerrar el volumen de la columna. A todo esto Jesús le está diciendo a los discípulos, acá no va a quedar piedra sobre piedra. Es muy importante que le preste atención a esto. Imagínense que una cosa es que se caiga, otra cosa es que se deje abandonado, pero otra cosa es que no quede piedra sobre piedra. Eso directamente es algo imposible. Ese templo se lo consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo. Fue el templo de la restauración que luego por Herodes fue hermoseado de una manera tremenda. Era la gloria de Israel. Acá Jesús está diciendo, con sus palabras, teniendo el templo enfrente, estando con sus discípulos ansiosos de que Él viera el templo, se va a terminar todo esto. Se va a terminar la gloria de la que ustedes están confiando. Todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Probablemente para los discípulos esto no fue algo que lo hayan comprendido muy bien, porque de hecho después le preguntan cómo van a ser las señales, ¿no es cierto?, del fin de los tiempos y de su venida. Para el 70 después de Cristo, Tito invade Jerusalén tras una revuelta del pueblo judío. Destruye destruye todo el templo. Las casas en ese entonces eran muy pequeñas, no había donde esconderse, entonces muchos de los judíos rebeldes se metieron en el templo. El mismo odio de los soldados romanos llevó a que prendieran fuego el templo. Y yo te hablé en un principio de las láminas de oro del techo. Todo ese fuego hizo que se derritiera el oro y se escurriera entre las rendijas de los muros y del suelo también. Entonces se ordenó que se levantaran todas las piedras del piso y de las paredes para sacar el oro que se había metido por allí. Y todo fue removido de tal manera que hoy por hoy cuesta entender el lugar exacto en donde estaban los cimientos del templo. Se cumplió literalmente lo que dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y esto no es una predicción, fue predicción cuando Jesús lo habló, pero esto es un hecho histórico ahora. Y te digo todo esto, ¿por qué? Porque esto es lo que le da fuerza al argumento de lo que Jesús le contestó a sus discípulos sobre lo que iba a estar pasando de allí en adelante. Y eso es importante porque es a donde vos te vas a encontrar en este tiempo presente. Todo lo que Jesús habló de lo que iba a estar pasando ahora tiene un hecho histórico muy contundente como argumento. Quiere decir que lo que dijo pasó y lo que va a pasar ahora, o lo que está pasando ahora, ya fue predicho. Y nosotros estamos en medio de esto. ¿Se entiende? Si nosotros vamos al versículo 4 al 13, eso anótelo. Yo no le quiero leer todo porque si no, no terminamos más. Usted téngalo en la palabra de Dios. 4 al 13 habla de una primera etapa, ¿no es cierto?, como respuesta a lo que los discípulos le preguntaron, ¿qué iba a pasar? Y él dice, tengan mucho cuidado en todo esto,
de que no sean engañados. Cada vez que ocurre una crisis en el mundo, hay un montón de argumentos que salen a luz. Y corremos el riesgo, si no sabemos la realidad de las cosas, de poder ser engañados. En esta primera etapa, la Biblia asegura, o Jesús mismo a través de la palabra de Dios asegura, que habrían terremotos, que se levantaría nación contra nación, que habrían pestes, hambre. Todo esto Él lo asegura, y todo esto tendría un título que sería Principio de Dolores. Ese principio de dolores es una alegoría que tiene que ver con el proceso de parto, proceso de nacimiento de una criatura. Lo que Jesús les está explicando a sus discípulos es que va a comenzar desde que Él parta hasta que Él vuelva nuevamente un proceso. En ese proceso van a ocurrir todas estas situaciones de las cuales hoy estamos viviendo, y eso va a ser llamado principio de dolores, o se conocerá como principio de dolores. Partiendo de lo que Jesús le habló a sus discípulos, que el templo sería destruido, a lo que sigue, que Él viene hablando, estamos hablando de una verdad. Una verdad que pasó y una verdad que está pasando. Luego se prolonga a una verdad que va a pasar. Pero esta verdad que Él está hablando en este momento está pasando. Los problemas de naciones contra naciones, si bien había guerras en ese entonces, pero no se puede ni comparar cómo fue eso evolucionando y cómo fue creciendo. Problemas sísmicos, ya sabemos, ¿no es cierto?, cada vez son más. Y todo esto cada vez se va acrecentando. Pestes, uno puede decir, bueno, pero algunos dicen, ya pasó, la peste bubónica, ya pasó, es cierto. Pero si nosotros nos ponemos a ver, cada vez hay más. Y cada vez se van sucediendo enfermedades nuevas, cada vez más fuertes, trayendo problemas, trayendo muertes, esto afectando no solamente la vida de las personas, afectando el comercio, afectando absolutamente todo. Pero lo importante es que todo esto ya está hablado y ya está dicho que va a pasar. Ahora, ¿esto a qué nos tiene que despertar a nosotros? Hablamos el sábado pasado de la bondad de Dios, y probablemente aquel que no conoce a Dios diría, ¿cómo Dios permite esto? Dios ya habló de todo lo que va a ocurrir y todo lo que va a pasar. Jesús era amigo de sus discípulos. Y el ser amigo de sus discípulos, Jesús señala cómo ellos permanecieron con Él en sus momentos difíciles. Eso es ser amigo. Señala cómo Él daría su vida por ellos. Eso es ser amigo. Pero también señala cómo Él le contaría a ellos todas las cosas. ¿Por qué? Porque eran sus amigos. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto? Esos discípulos, amigos, no eran ni más ni menos que lo primario de la iglesia. Todos aquellos que creerían por la predicación de ellos conformarían la iglesia. Esa amistad que Jesús tuvo con sus discípulos es la que tiene con su cuerpo, con la iglesia, que sos vos. Y esas palabras que Jesús mencionó a sus discípulos, advirtiéndolos de lo que iba a pasar, son las mismas palabras que hoy vos estás escuchando. Y vos como cuerpo de Cristo sos amigo. Por eso Él te cuenta todas las cosas. Por eso vos hoy sabés qué es lo que está pasando. No te envuelvas en la histeria del resto de las personas que ignoran la realidad en la que están viviendo. Vos no podés ignorar la realidad. Vos tenés que saber qué es lo que Dios dice al respecto, porque vos sos iglesia. Y si vos sos amigo, tenés que saber qué es lo que está pasando. Tenés que saber qué es lo que Él está diciendo respecto a este tiempo. Porque le tenés que dar una respuesta al hombre que está sin esperanza. Si vos estás desesperado, ¿qué le vas a decir? Si no sabes lo que estás viviendo, ¿qué le vas a decir?
hay una seriedad sobre lo que estamos viviendo. No existe el facilismo de, bueno, Dios, ¿no es cierto? A mí me ayuda. Es cierto, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, pero tus pies tienen que estar bien sobre la tierra, entendiendo qué es lo que está pasando. Y vos tenés que hablarle a aquellas personas que están alrededor tuyo, que te están preguntando una razón, porque saben que vos te congregás, saben que vos venís a la iglesia. Le tenés que dar una palabra de esperanza, le tenés que decir, este no es un tiempo de terror, este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo que Dios está permitiendo, que está moviendo la comodidad de muchas personas para que puedan elevar sus ojos al cielo y puedan entender que lo necesitan. Este es un tiempo para el que está dormido espiritualmente, de una vez por todas se despierte. Porque la palabra misma está hablando de los sucesos, está hablando de lo que va a pasar, está hablando de lo que está pasando. Entonces, en este período de dolor, que se habla de dolor como una alegoría del parto, de un proceso de lo que está ocurriendo, es el tiempo en el que nos podemos estar situando nosotros. Este es el período que estamos pasando. Vos decís, ¿en dónde estoy? Estás en este tiempo. Pero el Señor ya viene, pero cuidado con todo esto. Porque hay otras señales que claramente dicen cuándo Él va a venir. El 14 al 28 nos habla de señales que son puntuales antes del fin de los tiempos. Recordamos que los discípulos le preguntaron a Él, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cuándo vas a venir? Y ellos metieron todo en una misma cosa, como hoy está pasando. Pero Jesús descompuso esa pregunta, o esa pregunta que ellos hicieron, para contestar cómo las cosas sucederían en distintas etapas. La primera etapa, que prácticamente es la que nos podemos identificar nosotros. Pero ya en esta segunda etapa hay señales que son puntuales, que hablan de su venida. Probablemente muchos no conocen lo que significa, pero hubo un tiempo en el que se hablaba antiguamente de la abominación desoladora. Para que usted pueda entender qué es la abominación desoladora, era algo sacrílego que se llevó a cabo en un lugar santo. En el templo, en aquel lugar santo, una persona impía, pagana, mezcló la sangre de un cerdo, ¿no es cierto?, con el de unas personas, ahí faltó el respeto, hizo, ¿no es cierto?, un acto abominable, y eso se conoció como la abominación desoladora. Bueno, la señal, o una de las señales al presente que va a estar respecto a los últimos tiempos, va a ser esa abominación desoladora. El templo va a ser reconstruido, y esa abominación se va a llevar a cabo en el lugar santo. Y cuando eso se lleve a cabo, eso va a ser una señal. Otra señal que va a seguir a eso es una tribulación como nunca antes en la historia se vivió. Tuvimos guerras mundiales, conflictos grandes, pero esta última tribulación, que va a ser una señal puntual de la segunda venida de Cristo, va a ser algo que nunca antes se vivió. Le estoy hablando de señales puntuales. Usted no está en este tiempo. Este tiempo es para más adelante. Usted no está. Ahora estamos en el tiempo anterior, en el tiempo de los dolores. Pero esto va a ser bien puntual. Y esto sigue diciendo la palabra, para que nadie los engañe. Para que nadie diga, ahí está, ahí viene. Va a haber una apostasía, que es un abandono de la fe, tan grande, que prácticamente nadie va a tener a Dios en cuenta. No es mucho cuando hoy estamos viendo todo lo que está pasando y ver las generaciones que vienen, cómo va a ser su criterio, su concepto, sus principios, desde el presente que hoy estamos viviendo, para considerar que no van a tener en cuenta a Dios. Bueno, eso va a ser una de las señales, una tremenda apostasía.
la expresión al mundo del anticristo. Por ahí todo esto a usted le suena medio fantástico, pero es real. Estoy hablando de la contestación que Jesús le dio a sus discípulos. En el capítulo 24 usted lo va a tener. Con el fuerte argumento de que el templo fue destruido, tal cual lo dijo, y que todo esto son cosas que van a suceder. Pero finalmente también dice que una de esas señales es que el Evangelio va a ser predicado de manera global, hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. O sea que en medio de un contexto de sufrimiento, en un contexto de guerra, en un contexto donde un hombre impío se va a expresar a este mundo, un tiempo de apostasía completa, evidentemente un remanente predicará el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esas van a ser las señales que dicen ya viene, ya viene. Y finalmente va a haber una señal inequívoca, y esa la podemos estar viendo en el 29 al 32, y es que van a haber señales en el firmamento y que va a venir Él, y lo van a ver de todos los rincones de la tierra. Y esa va a ser la señal última e inequívoca de todo esto. Entonces, yo no quiero que a través de esta información que yo le estoy dando, que no es ni más ni menos que la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos, usted en esto le empiece a hablar a la gente del anticristo, de la tribulación, no le hable de esto, porque no saben y no conocen. Esto es la verdad en donde usted tiene que estar afirmado como iglesia. Esto es lo que usted tiene que conocer para saber en dónde está parado, para poderle dar a la gente una respuesta de esperanza. No le hable de esto a la gente porque la gente no conoce, no sabe, no entiende y se va a asustar. Pero sí háblele de que un Dios bueno, misericordioso, en medio de esta situación, nos está permitiendo despertar y volver nuestro rostro a Él. Háblele de la esperanza, porque si todavía podemos levantar nuestros ojos, si todavía podemos ver la situación que se está viviendo y entender que todo lo que Él dijo se cumple y está pasando, es un momento para despertar. Es una oportunidad que Dios me está dando para despabilarme un poquito y despertarme. Es una situación que el Señor le está dando a aquellos que confían en sus riquezas, aquellos que confían en su bienestar, donde ahora todo el mundo está siendo conmovido para que puedan elevar sus ojos a Dios. O sea que es un tiempo de oportunidad, iglesia. Esto es lo que tenemos que entender. Es un tiempo de oportunidad para que el que no está en Dios pueda acercarse a Dios. Es un tiempo de oportunidad para el que está tibio tome una decisión definitiva. Es un tiempo de oportunidad para poder hacer lo que realmente tenemos que hacer como iglesia. Todo esto nos está variando el orden. Nosotros no tenemos gran problema porque somos una congregación chica, pero hay congregaciones de miles de personas. Tienen que estar dando cultos prácticamente a lo largo de todo el domingo, dividiendo 200 personas, de 200 personas. Todo el orden se cambia a partir de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida y cambia nuestro orden y nuestra comodidad? ¿Qué pasa si hoy algo es tocado de aquello en lo que confiamos? ¿Cómo está nuestra sustancia espiritual? ¿Cómo está nuestra firmeza? Bueno, algo está siendo tocado en estos tiempos. Algo está respondiendo a la respuesta que Jesús dio. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Es importante que sepamos dónde estamos parados y que ajustemos lo que tenemos que ajustar, porque todo lo que Él dice es real. ¿Amén? Romanos 13:11, yo me hacía preguntas en medio de todo esto. Digo, bueno, y entonces, porque volvamos de nuevo, en una charla de Jesús con sus discípulos, Jesús le está contando todo lo que nosotros hoy estamos viviendo. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo entonces?
Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Pablo está hablando a la iglesia de ese entonces, una iglesia que se estaba durmiendo espiritualmente. Pablo le está diciendo, ahora está más cerca su venida que cuando creímos. Es un asunto de lógica. Ahora está más cerca su venida que cuando creíste, que la primera vez. Y cada vez va a estar más cerca, porque estamos en una cuenta regresiva. Pero Pablo les está diciendo, es tiempo de despertarse, porque evidentemente la iglesia se quedó dormida, acomodada, y es una tendencia que nosotros tenemos en lo natural. Tenemos la tendencia a quedarnos, tenemos la tendencia a dormirnos, tenemos la tendencia de dejar de hacer lo que tenemos que hacer, hasta que terminamos cómodos, como dice la pastora, en una comodidad incómoda. Y esto no tiene nada que ver con lo que Dios nos llamó a hacer. Mire, yo tengo alumnos de los cuales cualquiera, muchos de ellos, no cualquiera, hay otro que no, pero bueno, muchos de ellos tranquilamente podrían, en el momento que lo decidan, entrar en una competencia, en un triatlón. ¿Por qué razón? Porque tienen una disciplina, porque cada día ellos se entrenan con lo mejor de sí. Tengo otros alumnos que simplemente hacen gimnasia. No están preparados ni para una competencia ni nada, simplemente hacen un poquito de gimnasia para mover el cuerpo. La vida del Hijo de Dios es la vida de un atleta, en el que cada circunstancia de la vida te prepara y te entrena para la gran competencia que estamos corriendo. Muchos se duermen frente a esto. Muchos consideran que a Dios se le fueron las cosas de las manos, que es muy difícil, que es muy duro, ignorando que cada situación que en la soberanía divina es permitida sobre tu vida es para prepararte hacia lo que viene, prepararte para la competencia, prepararte para la crisis. Esto no es ser fatalista. ¿Qué pasa si viene una crisis y no estás preparado? Te caes con la crisis. Pero ¿qué pasa cuando las cosas están bien y yo no entiendo, pero cada día tengo que estar peleando, tengo que estar luchando y viene el momento, viene el tiempo de prueba? Estoy preparado para eso porque tengo carácter. Antes tengo estudio bíblico, tengo palabra, tengo un montón de cosas, pero no tengo carácter espiritual. Cada circunstancia de la vida me permitió emplear la palabra, vivirla, y ahora tengo carácter para pelear lo que viene. Así como estos alumnos están preparados para correr cualquier maratón o cualquier competencia, vos y yo tenemos que estar preparados para el tiempo presente y para los tiempos que vienen. Y cada circunstancia en la vida coopera a esa preparación. Muchos le esquivan el problema, muchos se desmoralizan, muchos se escapan, ignorando que este Dios bueno del que hablamos el sábado pasado te está formando, te está haciendo de competición. Está formando tu vida para todo lo que viene. Está formando tu vida no solo para que prevalezcas vos, para que hagas prevalecer a tu familia y para que ayudes a todo aquel que tiene necesidad. Esto nos tiene que dar conciencia y entender en los tiempos en los que estamos. Jesús, mientras le decía esto a sus discípulos, daba el ejemplo de la higuera. Después, si lo querés buscar, 31 al 33. ¿Y cuál es el ejemplo de la higuera? También lo habíamos hablado en otros sermones. La flor de la higuera anticipa el verano. Cuando la higuera da su brote, ya uno mira y dice, el verano está cerca. Jesús toma este ejemplo y dice, cuando esto ocurra, como la higuera, entiendan que el verano está cerca. También Jesús hace mención, 37 al 42,
y esto es importante, es complejo pero es importante, no voy a profundizar mucho para no confundirte. Habla que el final de los tiempos, ¿no es cierto?, va a ser más o menos como la época de Noé. Y ahí cuesta entender, ¿no? Porque dice que se daban en casamiento, vivían desentendidos de todo. Y de la noche a la mañana se cumplió la palabra. Pues imagínate, todos iban, venían, ¿no es cierto? Y Noé construyendo un arca. Prácticamente toda una vida construyendo un arca, en virtud a esa palabra. Y todos los demás no prestándole atención. Dice que se daban en casamiento, vivían totalmente desentendidos hasta que se cumplió ese tiempo. Pero esto parece que entra en conflicto con lo que Jesús está diciendo, porque dice que la señal que va a haber cuando Él venga, que es una tribulación como nunca antes hubo en el mundo. Entonces, ¿cómo conciliamos esa gran tribulación que va a haber con este desentendimiento de las personas que compran, van, vienen? Si vos decís, yo estoy en la primera etapa, en la etapa de los dolores, entonces hasta que se manifieste la antiquedad, hasta que venga todo lo demás, no viene todavía. Pero cuidado también que Él viene para su iglesia. Y es aquello que se conoce como el rapto. Él va a guardar a su iglesia de esa gran tribulación. Pero también dice que dos van a estar comiendo, uno va a ser llevado y el otro va a quedar, dos van a estar en el campo. Señalando esto que muchas veces, ¿no es cierto?, por más que tengas familiares, que tengas amigos, que vayan todos a la iglesia, algunos tienen una relación real con Dios y otros no. Cuando venga ese tiempo que también va a ser misericordia de Dios, va a ser esa protección sobre la prueba que viene sobre el mundo, la iglesia va a ser quitada. Y algunos van a estar distraídos, van a estar en otra. O sea que no es cuando Él venga en la culminación de los tiempos. Como decimos siempre, hoy puede venir Él para tu vida. Hoy puede ser el momento en el que Él salva a la iglesia y cubre a la iglesia. Hoy puede ser. Todo esto tiene que ver con la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Lo comprende esto? Es un poquito complicado. Dígame la verdad. ¿Se entiende? Entonces, todas estas son las señales que van a estar ocurriendo y que van a estar pasando. Y esto es donde usted tiene que saber dónde está parado. Jesús ya habló del templo y lo del templo ya pasó. Jesús habló de la evolución como la higuera, ¿no es cierto?, que empieza en estos tiempos y está pasando. Si nosotros vemos desde lo que ahora está pasando a las señales que Él habla de cuando Él viene, sencillamente sabemos que es un asunto de tiempo. Todo esto es real, iglesia. Todo esto es real. Primera de Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados de vuestros negocios, trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Muchas veces toda esta visión apocalíptica ha llevado, como en esta época, todos pensaban que el Señor ya venía, entonces descuidaban sus negocios, descuidaban sus cosas. Total, Dios viene. Total, Él me viene a buscar. Y ese es un poquito, ¿no es cierto?, el cliché del vago. Como Él viene, no trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no es así. Sino que cada uno de nosotros sepamos tener tranquilidad en medio de esta situación. Y esta situación no tiene que interrumpir lo que estás haciendo. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí creciendo. Seguí moviéndote con responsabilidad. Solamente sé consciente de lo que está pasando y de dónde estás parado, pero tené tranquilidad, no hagas cosas raras. A algunos no les agarra la paranoia, se quieren ir a otro país, mira, si se van a otro país es peor, ¿no es cierto? O quieren hacer cosas raras, ¿no es cierto? No, procuren tener tranquilidad en todo esto. Trabajen con sus propias manos, sigan adelante con lo que están haciendo. Que el cuidado del Señor está. Ustedes están en un tiempo, todos estamos en un tiempo divinamente establecido. Es importante cómo lo vivimos. No con paranoia, no con indiferencia,
sino con sabiduría de Dios. Primera de Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene con el fuego de Dios en nuestra vida? Primero y principal, nuestra relación con Él, e inmediatamente nuestro servicio a Él. Cuando alguien se enfría, alguien se olvida, alguien empieza a ser descuidado, alguien empieza a postergar. Postergo oración, postergo servicio y por supuesto termino convirtiéndome en una persona formal. Una persona que tiene que ser despertada, como Pablo, ¿no?, le dice a su iglesia, despiértense del sueño. Porque ojo que si yo conozco esta verdad, me voy durmiendo y no puedo hacer absolutamente nada por el que está al lado mío, por el que no conoce a Cristo, por el que está desesperado. A mí la persona que me predicó a Cristo era una persona que estaba dormida espiritualmente. Y me habló del Señor y muchos que estuvieron al lado y me ayudaron, pero estaban dormidos espiritualmente. Me hablaron de lo que conocían, no de lo que vivían. Y el Señor en su misericordia permitió que esa palabra prendiera en mi corazón. Ellos muchos están apartados, otros dejaron. Dios va a hacer su obra, porque Dios está en busca del perdido. Pero es su iglesia la que Dios quiere utilizar, sos vos el que el Señor quiere utilizar. Y estos tiempos no son tiempos para escapar, no son tiempos para dejarse estar, no son tiempos para dedicarse a otra cosa, son tiempos para afianzarse. Son tiempos para no dejar de servir como está sirviendo. No me refiero a actividad, me refiero a prestar atención. Me refiero a poder hacer por el que está al lado tuyo lo que necesita. Si es evangelismo, si es discipulado, si es ayuda, si es lo que sea. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Jesús luego habla a sus discípulos y dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Estas cosas, 16:33, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venimos hablando en este tiempo de la victoria. Venimos hablando que Cristo ya venció. Venció tu problema, venció tu pecado, venció. ¿Y nosotros en qué nos estamos moviendo? En la victoria ganada por Él. Acá Él vuelve a repetir, yo vencí al mundo. En este mundo vas a tener aflicción. Y la aflicción la tiene cualquiera. Dice que el día bueno y el día malo es para el justo y para el impío. No es que porque venís a la iglesia no vas a tener problemas. Una vez una persona me dijo, no, ahora empecé a venir a la iglesia, dice, y me empezaron a cobrar todas las deudas, todo lo que... No, pero pará, ¿cuánto hace que venís a la iglesia? No, y 15 días. ¿Y las deudas esas de cuánto hace que las tenés? Y no, hace rato, es un año. ¿Y qué querés? ¿Qué? Venís a la iglesia y te anulan legalmente. O sea, a veces no entendemos, ¿no? Pensamos que venimos a la iglesia y se nos acaban los problemas. Y no funciona de esa manera, iglesia. Empezamos a conocer la palabra de Él, empezamos a crecer. Y aquellos problemas que antes nos aplastaban, ahora empiezan a ser un medio para crecimiento en nuestra vida, para madurez. A veces no lo entendemos de esa manera. Pero Jesús, volviendo nuevamente hacia sus discípulos le preguntaron, le mostraron algo, y Él se encargó de mostrarle todo el tiempo, no solamente hasta lo que estamos viviendo nosotros, sino lo que todavía no está. ¿Podemos decir que es cierto? Y bueno, a veces nosotros somos tan objetivos, ¿no?, que tomamos un hecho real, lo asociamos e inmediatamente sacamos de ello un resultado. El templo, ¿le fue como Jesús dijo o no? ¿Quedó piedra sobre piedra?
Y era lo más imposible. Y ocurrió. Todo esto está ocurriendo y va a ocurrir. ¿Dónde te encontrás vos en medio de todo esto? En un proceso, hasta que Él venga. En un proceso en el que tenés que tener cuidado de no ser engañado. En un proceso que lo tenés que tomar como una oportunidad, porque lo que va a pasar vos ya lo sabés. En un proceso que te tiene que ayudar a vos a poder predicar esta palabra de salvación a todo aquel que se pierde. En un proceso que cuando te viene cualquiera que anda medio loquito, ¿no? Que te dice, no, que ya viene el Señor. No, pará, no es que ya viene. Hay señales que tienen que ocurrir y todavía no están ocurriendo. Pero sí hay un tiempo presente que yo tengo que aprovechar para afirmarme. Sí tengo que tener una esperanza, porque este Dios de amor permite que en medio de toda esta situación sepa lo que está pasando. Vos tenés que saber dónde estás parado. Vos tenés que saber qué es lo que está pasando, en dónde estás vos en medio de todo esto. Y vos tenés que darle una respuesta a estas personas que dicen, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Y qué dice la Biblia en medio de todo esto? Los discípulos eran sus amigos. La iglesia es una iglesia de discípulos. La iglesia es su cuerpo, es su amiga, sos vos. Entendamos dónde estamos, iglesia. Entendamos lo que está pasando. Entendamos que es tiempo de ser protagonistas en la realidad que hoy nos está tocando vivir. Es el tiempo de que nuestra fe se renueve. Es el tiempo de tomar nuestras posiciones. Y es el tiempo de poder dar a un mundo angustiado una palabra de esperanza y de aliento, porque vos sabés lo que va a pasar, ellos no lo saben. Que realmente este tiempo pueda ser un tiempo en el que haga lo que tengo que hacer. Sea un tiempo en el que me quite de encima todo aquello que estorba, para poder realmente cumplir con este llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Que pueda ser un tiempo de reflexión en mi vida. Que si tengo cosas postergadas, de una vez por todas pueda decir, basta. Todo lo que Él dice está ocurriendo. Yo no quiero que me asalte la situación encima. Estamos hablando de movernos de manera anticipada en la fe. Movámonos de manera anticipada sobre todo lo que Él habló. Lo que pasó me da una seguridad. Lo que está pasando me tiene que dar conciencia. Y lo que va a pasar me tiene que preparar. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie.